Dios les bendice, reciban muchos saludos. Bueno, vamos a continuar con el estudio de la verdadera libertad, la serie La verdadera libertad. La clase anterior vimos acerca de los ingredientes vitales del verdadero evangelio, basado en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Les voy a leer porque la vez anterior no les leí. Estábamos haciendo una prueba de la emisión y es Gálatas capítulo 1 del verso 1 al 5. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La ocasión anterior nos quedamos en el punto número 4. Vimos nosotros el punto número 1, que era la humildad, el punto número 2, que fue el apostolado, y punto número 3, que fue puestos los ojos en Jesús. En esta ocasión vamos a seguir con el punto número 4, que es Jesús vive. Perdón, que Jesús es el Cristo. Bueno, en griego la palabra Jesús quiere decir Jesús, que es I latina, E-S-U-S. Y en hebreo es Yeshua, que es Y-E-S-H-U-A, que significa literalmente Jehová salva. Es un nombre y es un adjetivo a la vez. ¿Por qué? Cristos en griego, o sea, Cristos con X, en griego, quiere decir Mashiach, en hebreo, que significa literalmente ungido, y bíblicamente significa Dios hecho hombre. De las más de 600 cualidades de Jesús en la Biblia, la esencial y vital en el Evangelio es que Jesús es el Cristo. O sea, que Jesús es Dios. Aunque vino aquí en la carne, vino en carne aquí a este mundo, de todos modos fue engendrado por la Virgen María, por medio del Espíritu Santo, según las Escrituras, y aunque tomó forma de hombre, bueno, entonces es Dios. Ahora, eso es lo vital. Lo vital es que Jesús fue hecho hombre, vino al mundo para perdonar nuestros pecados. Ahora, en respuesta a esto hay una pregunta. ¿Usted cree que Jesús es Dios o simplemente cree que Jesús vino a este mundo o fue un iluminado o fue un maestro o realmente cree que de veras Jesús es Dios y que es Dios hecho hombres, o sea, el Mesías? Esto es lo importante en lo que debemos de basar nuestra fe, ¿verdad? Hay 20 o más de 20 evidencias bíblicas que confirman que Jesús es el Señor. Cada vez que la Biblia en el Nuevo Testamento dice Jesucristo, está afirmando que Jesús es Dios hecho hombre. Y la frase Hijo de Dios es sinónimo de Dios. En otras palabras, es naturaleza divina. El punto número 5 nos habla que Dios es nuestro Padre.
De las más de 1000 cualidades de Dios en toda la Biblia, la esencial y vital en el Evangelio es que Dios, el Creador, es nuestro Padre. En el Evangelio no cabe la imagen de un Dios vengativo. La palabra de Dios nos dice y nos enseña que nosotros como seres humanos, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial sabe dar buenas cosas a sus hijos, a nosotros. En una parte de la Escritura nos dice que nos da buenas cosas, pero en otra parte del Evangelio también nos habla que nos da el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo nos dio todas las riquezas, todos los tesoros escondidos de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, no cabe la idea de un Dios vengativo, rencoroso y listo para castigar, sino de un Padre que es amoroso, un Padre tierno, un Padre cariñoso, que ama y disciplina a sus hijos. Aquí la situación y la respuesta a la pregunta de hoy, ¿qué respuesta darías o qué respuesta daría yo si estoy dispuesto a vivir como hijo de Dios? Y si estoy dispuesto a recibir su amor, pero también a soportar la disciplina. Todo lo que está ocurriendo ahorita, aunque usted no lo crea, es una disciplina. Bueno, yo creo que todos creemos. Espero que no haya por ahí confusión, pero todo esto que está ocurriendo puede ser parte de una disciplina. Todos nosotros, cuando cuando nos damos cuenta como padres que nuestros hijos tal vez tengan un comportamiento incorrecto, creo que nosotros aplicamos una disciplina. Y esa disciplina ha servido para corregir el camino de nuestros hijos. Ahora, pues ya se prohíbe que toques a los hijos, se prohíbe que toques a los menores, se toma como maltrato infantil, pero realmente Dios también nos disciplina. Y si nos basamos en la palabra de Dios, pues tenemos que disciplinar a nuestros hijos también. Dice que si no los disciplinamos, pues son bastardos. Y si Dios no nos disciplina, es que somos nosotros bastardos. En la lección de ayer de la oración, estuvimos viendo el video y nos damos cuenta que el castigo, o más bien el sufrimiento y el padecimiento, es necesario para nuestras vidas, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña que es necesario que a través de múltiples tribulaciones entremos en el reino de Dios. A muchos de nosotros nos corrigieron de pequeños y gracias a eso creo que somos quien somos. Nos libraron del camino del mal. Tal vez por ese temor a la corrección no nos hicimos, por llamarlo así, gente mala, ¿no? O más bien vivimos una vida equilibrada por ahí. El punto número 6 dice que Dios resucitó a Jesús. La resurrección es tal vez la verdad más importante del Evangelio, ya que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, y aún estaríamos en nuestros pecados. Además, es esencial para la vida eterna, para la salvación, porque la palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si estamos hablando de esto, y si en estos momentos yo estoy parado hablando de esto, de Jesús, de Dios, es porque Jesús resucitó. Si no hubiera resucitado Cristo, vano sería estar hablando, vano sería predicar, vana sería nuestra fe y aún estaríamos muertos en delitos y pecados. ¿Cuál sería tu respuesta a la siguiente pregunta? Creo de corazón en la resurrección de Jesucristo y he entregado mi vida a Él. Creo que de veras Jesucristo resucitó. Le he entregado mi vida. Le he abierto la puerta de mi corazón. No te estoy hablando de una religión. No te estoy hablando de otra cosa más que de tener una relación personal con Dios, de recibir el nuevo nacimiento por medio de Jesucristo. Hay 10 pruebas indubitables o indudables acerca de la resurrección de Jesucristo. La número 1 es que las profecías que nos dieron, obviamente, los profetas. Número 2, las predicciones de Jesús mismo. Número 3, la tumba vacía hasta el día de hoy. Número 4, las apariciones de Jesús a sus discípulos. Número 5, la aparición de Jesús a más de 500 hermanos a la vez. Número 6, la transformación de los discípulos. Número 7, el nacimiento de la iglesia. Número 8, la conversión de Saulo. Número 9, la conversión de sacerdotes y judíos celosos de la ley. Número 10, las evidencias históricas, arqueológicas y científicas. ¿Y por qué le digo esto? Mire, más de tener un conocimiento intelectual, yo me voy a basar en mí mismo. Dice la palabra de Dios que nadie conoce el espíritu del hombre, sino el mismo hombre que mora en él. Entonces, por testimonio mismo le voy a decir que yo desde que le abrí las puertas a Jesucristo para que entrara a mi corazón, no he sido la misma persona. Y aquí le vemos nosotros la transformación de Pablo, que era perseguidor de la iglesia, y la fe que perseguía el apóstol Pablo, después era la fe que él proclamaba. Aún así, también los apóstoles que le negaron, Pedro le negó, estuvo dispuesto a morir por Jesucristo. La transformación que cada uno de sus discípulos recibió. Ahora también todos aquellos sacerdotes y judíos celosos de la ley fueron transformados. Entonces, la respuesta te la vuelvo a repetir. ¿Crees de todo corazón que Jesucristo resucitó y le has entregado tu vida a Jesucristo? La número 7 nos habla de la unidad y diversidad de la iglesia. La iglesia es una donde quiera que se encuentre. La iglesia no son las paredes. La iglesia no es el edificio. Todos los que estamos recibiendo el estudio de la oración, creo que hemos repetido y nos han repetido constantemente en el estudio, que la oración la oración es que todo templo hecho por mano de hombres sea derribado, porque la iglesia no son los ladrillos, la iglesia no es el edificio,
por más hermoso que se encuentre, por más elegante que esté, por más cómodo, con aire acondicionado, sin aire acondicionado, o por más humilde que parezca, por más pobre, sino la iglesia es cada persona, cada individuo. Entonces, la iglesia es una donde quiera que se encuentre, donde quiera que se encuentren 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, ahí está la iglesia. Jesús dijo y sigue diciendo que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio. La iglesia única y universal se compone de multitud de iglesias locales. Cada persona que entrega su vida a Cristo, desde ese momento se convierte en un miembro de la iglesia, en un hijo de Dios de la iglesia universal. Y aunque son diferentes iglesias con diferentes formas, diferentes estilos de hacer sus reuniones, la iglesia de Jesucristo es única. Ahora, ¿cuál sería su respuesta a la siguiente pregunta? ¿Pertenezco a una iglesia local? ¿Soy responsable con mi familia de la iglesia? Porque la iglesia es una familia, no una organización. Es un cuerpo, no es un negocio. Como a veces se piensa que es un negocio, no es un negocio. El siguiente punto es la gracia. La gracia es un evidente o un ingrediente vital y esencial en el Evangelio, ya que todo en la vida cristiana es por gracia y no por obras o esfuerzos humanos. Y podemos ver aquí la gracia, que es un favor inmerecido que nos da la salvación como un regalo, según Efesios 2, 8 y 9. La gracia del Hijo, que es el llamado a todos los creyentes para servir en algún ministerio, según Efesios 4, 11, 13. Y la gracia del Espíritu Santo, que es la que nos equipa con dones espirituales para servir, según Primera de Corintios 12, del 4 al 11. En el Evangelio, la salvación, el ministerio y los dones son dados por gracia a todos los creyentes. La gracia es un regalo inmerecido. La gracia es algo que Dios nos dio no por méritos propios, no por ningún esfuerzo humano. Es algo que por pura misericordia Dios nos lo ha regalado. Los talentos, las habilidades, todo lo que tenemos es por gracia. Ahora, ¿qué respuesta tiene para esta pregunta? ¿He recibido la salvación? ¿Estoy preparándome para el ministerio? ¿He descubierto los dones espirituales que tengo y los estoy usando? Y mire que le vamos a rendir cuentas a Dios de todo esto. Si tienes el don de la alabanza, si tienes el don de presidir, cualquiera de los dones en los que Dios te haya llamado, ¿los has descubierto? ¿Estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer? Como parte de un cuerpo, como parte de una iglesia, Dios nos ha dotado a cada uno de diferentes dones o diferentes ministerios. Algunos vamos a la cárcel, otros tienen un ministerio con niños, otros con los drogadictos en casas de rehabilitación. Y así cada persona fue dotada de parte de Dios o equipada por medio del Espíritu Santo con un don especial. Todos tenemos dones. Y tal vez lo único que no hemos
hecho es descubrirlos. El siguiente punto o el siguiente ingrediente es la paz. La paz es otro ingrediente al igual de esencial y gemelo a la gracia en la vida cristiana. No puede haber paz sin gracia, pero tampoco puede haber gracia sin paz. En el Evangelio, la paz de Dios es la que nos gobierna y dirige en nuestro diario andar. Ahora, ¿me he puesto en paz con Dios, conmigo y con mi prójimo? Es una pregunta. Creo que hay veces que no estamos ni en paz con nosotros mismos. Hay algo que tenemos en el fondo que se llama conciencia. Y a veces creo que esta conciencia no nos hace dar pasos adelante porque estamos ofendiendo a Dios, porque estamos tal vez haciendo cosas mal, porque no hemos hecho lo que Dios nos ha mandado hacer, porque estamos practicando algún pecado y tenemos que ponernos en paz con nosotros mismos. Porque a veces ya estamos en paz con Dios, ya le pedimos perdón a Dios, ya le pedimos perdón al prójimo, pero venimos arrastrando errores del pasado, errores que no nos hemos podido perdonar. Yo muchas veces he orado a Dios y le he dicho, así como tú, Padre, dices en tu palabra que perdonas y olvidas, así yo quiero también perdonarme y olvidar de mi pecado, olvidar mi vida pasada, cosas que Dios ya me perdonó, pero que el enemigo carne o el enemigo diablo viene a recordarnos. Entonces, tenemos que estar en paz con nosotros mismos, con Dios y con el prójimo. Hay 7 tipos de paz. La número 1, que es la paz de Dios, de acuerdo a Filipenses 4:7. Número 2, la paz con Dios, de acuerdo a Romanos 5:1. Luego la paz de Cristo, según Juan 14:27. La paz con el prójimo, Romanos 12:18 y Hebreos 12:14. La paz social, en Mateo 10:34. La paz con la familia, en Mateo 10:35 y 36. Y la paz del anticristo, en Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 3. Todos este tipo de paz. A veces no podemos dar un paso adelante ni siquiera en un trabajo, ni siquiera en la vida por llamarle secular, ni con la familia porque hay algo que nos está deteniendo y es la falta de paz. La falta de paz con la familia, la falta de paz con nosotros mismos, la paz con el prójimo o la paz con Dios. Número 10 o ingrediente número 10, la muerte de Cristo. A Jesús nadie lo mató. Jesús no fue un mártir. Él dio su vida voluntariamente por usted y por mí, porque Él tiene el poder para dar su vida y tiene el poder para volverla a tomar. Él dice en el Antiguo Testamento, ahora muerte, yo seré tu muerte. Así es de que a Jesucristo nadie lo mató. Jesucristo puso su vida en rescate por cada uno de nosotros. El propósito de la muerte de Cristo no fue el perdón de nuestros pecados, porque desde antes de la fundación del mundo fue inmolado y perdonó nuestros pecados. Fue por causa del pecado que tuvo que morir para llevar
nuestros pecados. Pero el propósito fue de comprarnos por precio. En el Evangelio, Jesús y no el hombre es el centro de la vida. La muerte de Cristo fue necesaria para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, el propósito de Dios en cada uno de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué respuesta tiene o tenemos a esta pregunta? ¿Estoy dispuesto a morir al pecado y vivir en Cristo, para Cristo y por Cristo? La vida cristiana no es un simple andar. La vida cristiana es Cristo viviendo su vida en nosotros y a través de nosotros. La vida cristiana es que Jesucristo tome el trono de nuestro corazón. La vida cristiana es que Cristo Jesús establezca su reino en cada uno de nosotros y que su voluntad, como se hace allí en los cielos, donde no hay maldad, donde no hay egoísmo, donde no hay mentira, donde no hay homicidios, donde no hay fornicación, se cumpla en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Siete propósitos de la muerte de Cristo. Número 1, mostrar el amor de Dios. Romanos 5:8. Número 2, ser Señor de muertos y vivos. Número 3, rescatarnos. Número 4, para que ya no vivamos para nosotros, sino para Él. Que vivamos juntamente con Él. Número 5. Número 6, para librarnos del mundo. Y número 7, para llevarnos a Dios. Entonces, son 7 propósitos de la muerte de Cristo. La número 11 o el 11 ingrediente es la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no resucitamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No predicamos en tu nombre? Y entonces Jesús dice, de hecho os digo que no los conocí, que no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, no todo el que está hablando de Jesús es hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, todos los que le reciben son hechos hijos de Dios. Ahora, ¿qué respuesta tenemos para esta pregunta? ¿Hago la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Muchos nos estaremos preguntando, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es creer en Jesús. Juan 6:40. La voluntad de Dios es apartarnos de fornicación. Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es dar gracias en todo. Y mira que estamos viendo, otra vez vuelvo al tema de la oración. Qué difícil es dar gracias a Dios en todo.
Parece que a veces nos hablan hasta de una blasfemia, cuando no lo entendemos, cuando no lo comprendemos. Dar gracias a Dios porque tengo tal vez un hijo drogadicto, pues la Escritura nos dice dar gracias a Dios en todo. Dar gracias a Dios por el coronavirus, por los enfermos, se escucha mal, pero la palabra de Dios nos dice que le demos gracias en todo, de acuerdo a Primera de Tesalonicenses 5:18. Número 4 dice que hacer el bien, Primera de Pedro 2:15. Y número 5, padecer haciendo el bien. Es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, el padecimiento, el sufrimiento, que es algo de lo que estamos hablando, casi todo lo que les estoy hablando ahorita, todos los que están viendo y tomando el estudio acerca de la oración en esta temporada, casi todos los puntos que estoy hablando ahorita tienen que ver con la oración, con lo que estamos viendo. Y qué importante, ¿eh? O sea que yo siento que Dios nos está bombardeando de un lado y nos está bombardeando de todos lados, porque la palabra es una, la palabra es viva, la palabra es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, dar gracias a Dios en todo, hacer el bien, padecer haciendo el bien. Y luego la número 6 dice, no vivir en concupiscencias. Sabemos nosotros que tenemos carne, que en esa carne hay deseos, que hay un corazón engañoso, un corazón perverso, pero también sabemos que tenemos al Espíritu de Dios y no debemos de darle rienda suelta a todo lo que se nos venga a la cabeza, a todos los deseos engañosos de la carne. El apóstol el apóstol Santiago nos habla y dice que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia da a luz al pecado, y el pecado, una vez consumado, da a luz a la muerte. Entonces, no vivir en concupiscencias. La número 7 nos habla que debemos de trabajar. La palabra de Dios nos dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces, la voluntad de Dios es que trabajemos nosotros. Y el trabajo puede ser estar de tiempo completo en el Evangelio. En lo particular, tengo un trabajo, por llamarle un trabajo secular, aunque yo he considerado que también es espiritual, porque si eres un buen trabajador, si eres un buen empleado, con eso estás glorificando a Dios y es espiritual. Pero hay pastores o hay ministros de Dios que tienen una gran tarea y se dedican 100% al Evangelio. En lo personal, sí tengo una tarea, creo que muy ardua también, tenemos varias misiones que atender, pero Dios me permite en el tiempo tener también un trabajo. Ahora, el trabajar es una gran bendición. El último y 12 ingrediente
nos habla acerca de la gloria de Dios. El Evangelio inicia con la humildad del hombre y la gloria para Dios. Todos los logros, éxitos, triunfos y aciertos son por causa de Dios que vive en nosotros y lo hace por medio de nosotros. No podemos atribuir nada en lo absoluto a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. En Romanos nos habla de cómo debemos de ser gratos para con Dios y cómo no debemos de ser ingratos. Cuando nosotros no reconocemos a Dios y le damos gracias, escúchame esto, podemos ser trastornados por Dios. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser gratos, que tenemos que ser agradecidos, que tenemos que reconocerle a Él en todo momento, en todo instante, aún en las situaciones más difíciles que nos encontremos, aún en esta pandemia, aún en enfermedad, aún en lepra, nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios y atribuirle que Él es el Todopoderoso y que Él está en medio de toda situación. No se ha salido nada del control de Dios. Dios tiene el control de la tecnología, de la ciencia, de la humanidad. Desde el Antiguo Testamento ya existía todo lo que nosotros podemos ver, computadoras, televisiones, los chips, o todo lo que se refiere a la tecnología, ya existía en el conocimiento de Dios, ya existía en el corazón de Dios, en la mente de Dios, todo eso ya estaba. Él desde aquel tiempo decía, voy a llenar con mi espíritu a fulanito de tal para que sea sabio e inteligente en tallar madera, en tallar oro, en tallar piedras preciosas, en bronce, en plata. Y él decía, pero yo le voy a enseñar por medio de mi espíritu cómo lo haga, porque Él es digno de recibir la gloria. No hay nada de lo que existe que sea mérito del hombre. El problema es que la humanidad no reconoce que Dios fue el que lo enseñó. Tal vez nos exaltamos a nosotros mismos y pensamos que lo bueno o lo bueno que hacemos, o lo sabio, o lo inteligente, o el descubrimiento es por nosotros mismos. Y no es eso. Es porque Dios está ahí trabajando. Dios está haciendo las cosas. No hay nada imposible para Dios. Mi respuesta a esta pregunta: ¿estoy dándole a Dios todo el crédito por los logros y éxitos míos y de los demás? Decirle, gracias Dios. Mira, todas las habilidades, todos los talentos, todos los dones, es porque tú me los has dado. Y tengo que ser agradecido contigo. Vamos a terminar con una oración agradeciendo a Dios por todos los talentos, por todas las habilidades, porque desde que mueves una mano, desde que puedes ver, y yo te encargaría que hicieras una lista de todas las habilidades que tienes. En una ocasión lo hicimos y no te imaginas, desde mover un dedo, desde poderte lavar los dientes, desde poderte asear, valerte por sí mismo, por el poder ver, por el poder amar,
Todo eso no todos lo tienen por el poder pensar. Y si Dios te ha dado un corazón de humildad, el mérito tampoco es tuyo. El mérito es para Dios. La gloria es para Dios. Padre, queremos darte las gracias por tu gracia.